ocasiones, al mirar nuestra vida, nos damos cuenta de que Dios estuvo en todo el camino, en todo el proceso de nuestra vida. Hay veces que no nos es simple, fácil poder darnos cuenta de eso, pero cuando comenzamos a transitar en el camino de Dios, nos damos cuenta de esto. Nos damos cuenta de aquel momento donde quizás podíamos haber perdido la vida y Dios estuvo ahí, en aquella situación de peligro que aparentemente fuimos librados, que pudimos salir airosos de esa situación. Y por diferentes motivos y situaciones que el hombre va pasando, uno luego reflexiona y se da cuenta que Dios siempre estuvo. En el momento que siendo un niño ibas a morir, quizás porque al nacer hubo complicaciones, pero pudiste salir de esa situación. Luego, a medida que fuiste creciendo, te tocó atravesar adversidades, dificultades, luchas. Pero sin embargo, comenzamos a ver y a pesar de todo esto, podemos ver la mano y podemos ver el obrar de Dios en nuestras vidas. Hay veces que esto no es posible. Hay personas que dicen, no, siempre he estado solo, siempre he estado en esa condición. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos muestra a través de la vida de David cómo él enfrentó adversidades, cómo él pasó por situaciones que eran muy difíciles. Y cómo a él, así como a nosotros en estos días, también la gente lo miraría diciendo, tú confiaste, tú pusiste tu confianza en Dios. Y ahora, entonces que sea Dios quien te libre. Cuando uno mira a un creyente, y las personas suelen hacer esto, miran su vida, dicen, confío en Dios, iba a la iglesia, aparentemente hacía todo bien, y mira cómo está su vida. Como si fuese que solamente esa parte representara algo más simbólico, algo más grande. Al mirar la vida de Cristo, muchos quizás dicen, no, eso no fue algo bueno. En ese momento, cuando las personas lo veían atravesar esa situación, no podían pensar que eso era algo bueno. Y así en nuestras vidas hay personas que al mirar dicen, no, míralo, confiaba en Dios, iba a la iglesia, y mira cómo está hoy en la cama de un hospital. O mira cómo está esta situación en su vida. Y hay veces que las personas juzgan de esa manera porque para ellos las cosas se razonan así. Pero dice la palabra que en este salmo, que es una joya dentro de los salmos, un salmo profético de David, muy conocido, pero que en un momento habla acerca de la vida del Mesías. Es el reflejo de la vida de David y de situaciones y circunstancias que tuvo que atravesar. Pero también habla proféticamente de lo que sería el Mesías y los padecimientos que Cristo tendría. Pero nos muestra también la desolación, el abandono que puede sentir una persona en medio de situaciones que para él representan algo difícil, lo lejano de la sociedad, lo lejano de todos los que te rodean, pero principalmente, y el eje de este mensaje, es que hay momentos en los cuales nadie puede ayudarte. Hay situaciones con las que nadie te puede ayudar. Llega de alguna manera algún punto en nuestra vida en el cual nos damos cuenta de esto. Tú puedes rodearte de amigos y tener muchos seres queridos, pero cuando vas al médico y el médico te da un diagnóstico y el médico dice, mira, no podemos hacer nada, nosotros desde la ciencia no podemos hacer nada. Tus amigos pueden estar cerca, tus familiares, puedes tener familiares que tengan dinero, puedes tener profesionales, inclusive médicos, segundas opiniones. Pero lo cierto es que llega un punto en nuestra vida en el cual podemos enfrentar la situación en la cual no hay quien pueda librarnos. No hay quien pueda ayudarnos en ese problema. Hay veces que hablo con personas y me dicen, pastor,
estoy pasando por este problema, por esta situación. Y uno le dice, pero usted no tiene familia. No tiene a nadie cercano, a alguien que le pueda brindar una mano. Porque uno se imagina que antes de llegar a un desconocido, a alguien, tiene que haber algún hermano, algún pariente, algún amigo. Pero muchas veces la persona dice, no tengo a nadie, absolutamente a nadie. No tengo nadie que pueda ayudarme. Porque lo cierto es que pueden estar sus hermanos, sus parientes, lo que sea, pero no tiene quien lo ayude en esa condición. No tiene quien lo ayude ahora que vive en la calle, o ahora que está enfrentando una situación en su vida, o ahora que su matrimonio se destruyó y quedó a la deriva con sus hijos. Así hay mujeres que quedaron en la calle con sus hijos. Y uno dice, pero no hay nadie que pueda brindarles una mano. No hay nadie cerca. Lo cierto es que en algún momento de nuestra vida llegamos a ese punto en el cual nos damos cuenta que ante situaciones tan difíciles no hay nadie que nos ayude. No hay quien nos brinde una mano, no hay quien nos saque de ese lugar. Y la palabra nos habla acerca de David, acerca del abandono, acerca de los peligros que él tenía que vivir, de los enemigos que lo rodeaban y de la situación de angustia que él tenía que enfrentar. Lo cual lo lleva a escribir este salmo, pero también proféticamente hablar acerca del Mesías y acerca de los padecimientos. Un salmo que arroja luz a la obra de Cristo. Un salmo que nos permite ver los padecimientos del Señor y entender. Mira, cuando comienza este salmo, son las palabras del Señor estando en la cruz. Cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo en este momento? Bueno, David se sentía en esta situación, en esta misma condición, solo. Cuando tú te sientes solo, angustiado, y a veces el estar solo no representa justamente la soledad de no tener a nadie alrededor, sino de estar solo ante el problema. No hay nadie que pueda ayudarte. No hay nadie. Tú quieres echar mano a alguien, a un consejo, y no hay nadie. Por eso muchas veces las personas tratan de recurrir a alguien que haya pasado por lo mismo. Porque hay veces que sienten que el problema es tan grande. Dicen, no, pero no quiero escuchar a este que viene a darme un consejo y a querer parecer como que la vida es fácil o que él pudiera resolverlo de alguna manera mejor. Pero lo cierto es que no lo sabe, tú nunca pasaste por eso. Es como cuando alguien quiere darte un consejo y tú le dices, tú pasaste por eso, y dice, no, yo nunca pasé por eso. No, entonces no podés darme un consejo, porque vos no sabés lo que es. Vos no sabés lo que se vive, vos no sabés lo que se siente, lo que se sufre. Pero lo cierto es que sí, podemos dar un consejo sin tener la experiencia, porque Dios nos da la sabiduría de poder aprender acerca de lo que otros sufrieron, porque Dios nos permite conocer el sentimiento de aquellos que hoy están pasando por esa situación. Cuando servimos a Dios, Dios nos permite ver el sufrimiento de los demás. No necesito estar en una condición para darme cuenta, aunque uno puede decir, claro, pero si no tenés la experiencia será imposible poder comprender lo que uno siente. Pero Dios te permite sentir el dolor. Dios te permite que puedas ver, cuando tú le dices, Señor, muéstrame. Hazme sentir, Señor, el padecimiento. Hazme sentir los que sufren, Señor, los que están en la droga, los que están en la calle, los que están en una situación difícil, Señor, porque si yo no siento, no veo, Señor, el padecimiento y no siento, Señor, su quebranto, su dolor, entonces, ¿cómo se moverá mi corazón para acercarme a esas vidas? ¿Cómo tendré compasión, Señor, para llevarles una palabra si no siento que estén en dificultad? Si con mi mirada, Señor, yo juzgo su camino y digo, él está así porque quiere, él está así porque lo merece, él está así porque no hace nada. ¿Cómo podré acercarme a un corazón si no puedo sentir lo que siente, si no puedo darme cuenta, si no puedo ponerme en el lugar? Dice la palabra que cuando el Señor vio a la viuda de Naín, Él se compadeció de ella. Hombres de Dios, y si tú tomas la Biblia, verás que
profetas, apóstoles, padecieron por la causa de Cristo y nos alentaron a nosotros a que en el momento que tengamos que padecer por su obra, nos gocemos, nos alegremos en ser participantes de esa obra, en poder participar de los vituperios de Cristo, pero aun si no fuese por la obra en sí, si hoy te toca estar en la cama de un hospital, aunque clames por tu vida y quieras salvarte, quieras salir de esa condición, cuando no puede hacerlo la persona, no significa que Dios se olvidó o que Dios lo abandonó. Aunque hoy estés en medio de problemas y rodeado por situaciones difíciles, no significa que Dios se ha olvidado de ti. No significa que Dios no presta atención a la condición de tu corazón. Este salmo nos enseña que aún en medio de esos momentos que puedes sentirte abandonado, desamparado, que puedes sentirte solo, rodeado por enemigos, rodeado por dificultades, y ante la mirada de los demás que dice, a ver, que te salve Dios, confiaste en Él, bueno, que te libre. Ahora es donde tienes que mirar hacia atrás. Dice la palabra, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Al mirar hacia atrás dijo, Señor, pero tú eres el que me sacó del vientre, tú me formaste en los vientres de mi madre. Señor, tú estuviste en todo el momento. La palabra de Dios dice, antes de que todo eso ocurriera, el Señor ya te había conocido. Y antes de que tus padres pudiesen pensar un hombre para ti, antes de que pudiesen crearse una idea de lo que serías, Él te dio por profeta a las naciones, Él te hizo, Él puso una promesa en ti, un sueño. Entonces miró hacia atrás y dijo, pero tú, la gente puede decir, este no es el Hijo de Dios, este no es el que va a la iglesia, confío en Él, que Dios lo ayude. Pero nosotros miramos y decimos, pero tú eres el que me sacó del vientre. Señor, cuando era un niño y no tenía para comer y mi familia pasaba necesidad, Señor, siempre pudimos salir adelante. Aunque en medio de la escasez y la dificultad, pude ver tu mano aún en mi familia, cuando era incrédula, aún cuando nada podíamos conocer acerca de Dios. Pude ver tu mano en aquel suceso que vivimos en mi familia. A pesar de perder a mi padre o a mi madre y tener que criarme solo, pude ver que la mano de Dios me sostenía. David miró hacia atrás y no solamente como la vida de Cristo y la manera en la cual el Mesías sería fortalecido, sino que al ver que Dios lo había protegido todo el tiempo. Quizás al mirar tu vida tú dices, yo pasé cosas muy duras y me cuesta mirar hacia atrás y pensar que Dios estuvo ahí. Pensar que Dios me protegió cuando sufrí el abandono, cuando sufrí el abuso, cuando sufrí el desprecio, cuando pasé hambre, cuando viví en la pobreza. Me cuesta ver a Dios en ese camino. Pero David podía ver, que él podía ver a Dios aún cuando era un pastor de ovejas, y Dios le daba la valentía para poder pelear por ellas, cuando se enfrentaba a un león, a un oso, cuando tenía la valentía de pelear, de luchar, cuando confiaba en Dios aún en medio de la soledad, cuando tenía que caminar y guiar a aquellas ovejas. Él encomendaba su corazón a Dios y él confiaba en Dios. Entonces ahora en medio de toda esta situación de angustia, al mirar la vida de David podemos poner este salmo en cualquier momento de su vida. Pero entendemos que proféticamente es el simbolismo de la vida de Cristo. Es la profecía que nos habla acerca del Señor y de los sentimientos que tendría que experimentar, de lo que Él tendría que sufrir por amor a nosotros.
lo cual él describió como el amor más grande, el que da su vida por sus amigos. El significado de morir para poder dar vida, el significado de que pudiesen entender los tiempos, el significado de poder aceptar la voluntad de Dios por más difícil que sea y por más peso que traiga a su corazón. Ahora dice la palabra, porque tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Señor, tú me guardaste, tú protegiste mi corazón. En medio de una crianza difícil, en medio del camino, en medio de amigos que quedaban en el camino por las drogas, amigos que morían de sobredosis, personas que morían en accidentes, situaciones difíciles, jóvenes que les apareció una enfermedad, jóvenes que han muerto de muerte súbita, situaciones que tú ves a tu alrededor y tú dices, Señor, tú me has librado. Tú me has permitido llegar hasta aquí. Tú has guardado mi vida. Tú has guardado mi corazón. Tú fuiste mi Dios desde el vientre de mi madre. Porque ahora desde este lugar, quizás alguien que hoy llegó por primera vez, le sea difícil poder ver esto. Porque dice, no, si Dios hubiese estado, yo no hubiese pasado por esto, no me hubiesen pasado estas cosas, no hubiese vivido todo esto. Pero lo cierto es que si hoy estás aquí, es porque Dios te ha permitido llegar a este lugar. Porque dice la palabra que nadie puede venir si no es Dios quien te trae, si no es el Señor el que te trae. Nadie puede venir al conocimiento de Cristo. Nadie puede acercarse a Él. Así como el Señor dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. No dijo nadie puede ir al Padre, dijo nadie puede venir si no es por mí. Porque hay un camino. Y en medio de toda esta confusión y en medio de lo que pueda estar sintiendo cualquier persona que hoy está enfrentando su día, su momento de angustia, su momento de quebranto, de dolor, lo que hizo David en esta situación nos muestra lo que debemos hacer nosotros. Mirar hacia atrás. Y aquel que está llegando hoy, mire hacia atrás. Y a pesar de que pueda haber tantas situaciones difíciles y momentos de tanto dolor, el Señor te ha guardado de cada cosa. Cuando yo llegué a los caminos de Dios, yo comencé al poco tiempo. Y aún antes de llegar, a veces se daban conversaciones con amigos, y uno decía, quizás en aquel día yo podía haber muerto. ¿No tienen la sensación de que en algún momento quizás podían haber muerto, pero por algo no pasó? De que no estuviste aquel día, de que por alguna circunstancia no estuviste en aquel lugar cuando algo malo pasó. Y esas conversaciones que a veces uno tiene que le parecen raras, pero no saben responder. ¿Cómo es que se dio? La simple casualidad. Pero luego comencé a mirar y tantas situaciones donde Dios me permitió escapar, donde Dios me permitió poder salir de ese lugar, donde Dios guardó mi vida para que no se destruyese. En medio de la situación y en medio de la complejidad del momento, y uno jamás puede entenderlo de esa manera, ni verlo así. Solamente uno puede analizarlo después de haberlo vivido. Pero el salmista miraba hacia atrás y decía, si hay un lugar donde puedo tomar fuerza es mirando atrás y decir, Señor, tú estuviste conmigo en el vientre de mi madre. Me sentí confiado aún estando en los pechos cuando amamantaba. Señor, fui echado sobre ti. No hay quien me libre. Hay un momento en nuestra vida en el cual llegamos a este punto, a esta condición. Quizás este sea el momento para ti. Esta sea la situación en la cual este versículo 11 se hace real en tu vida. Dice la palabra, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Señor, no te alejes de mí, porque aunque los problemas
están cerca. La angustia está cerca, aunque Señor, tú estás lejos de mí, porque esa es la idea. Tú me has dejado, me has desamparado, me has abandonado. Aunque pudiera sentir que Dios está lejos, las dificultades no lo están. Quizás tú dices, mis problemas están cerca. La tristeza está cerca, el desánimo, la angustia, el dolor, la pérdida para mí está cerca. Pero no siento tan cerca a Dios como mis problemas. No siento tan cerca a Dios como la angustia. La angustia está cerca. El conflicto está cerca. El momento en el cual siento que todo va a romperse está cerca, pero no puedo sentir a Dios con la misma cercanía. Pero el salmista dijo, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hay momentos en los cuales tú te darás cuenta que no hay quien te ayude. No hay ni razonamiento psicológico, no hay libro de autoayuda, no hay tratamiento o terapia que puedas hacer. Llega un momento en nuestra vida en el cual el consejo de un amigo, el consejo de algún ser querido, nada. Él dijo, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque mi problema está cerca, porque mi dificultad está cerca. Y no hay quien ayude, no hay quien pueda librarme. Ese sentimiento que solamente el Señor lo expresó en una fatal angustia en el Getsemaní cuando derramó gotas de sangre. Ese sentimiento de angustia y de dolor. Quizás alguien esté enfrentando una situación así hoy, una angustia extrema, es un dolor en el corazón, una punzada en el pecho que tú dices, no sé cómo manejar, pero siento que Dios está tan lejos, siento que Dios me abandonó en este problema. A lo largo de mi vida pude ver a Dios en cada momento, pero hoy siento que está lejos de mí, siento que su espíritu está lejos de mí, siento que su palabra está lejos de mí. No puedo sentir a Dios, no puedo ver a Dios en mi vida. Pero en medio de toda esa confusión y en medio de lo que los demás puedan decir y en medio del razonamiento que la gente pueda hacer acerca de nuestra vida, David dijo, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Señor, si tú te alejas de mí en medio de este momento, si no tuviese tu mano sosteniendo mi corazón, Señor, ya hubiese quedado despedazado mi corazón. No te alejes de mí, Señor, porque la angustia está cerca y no hay nadie que pueda ayudarme. Quizás tú dices, pastor, yo estoy en medio de las drogas, quedé atrapado por los vicios y busqué salir de las drogas, fui a un centro de rehabilitación, mi familia hizo todo lo posible, pagaron dinero, recibí tratamiento, me interné en una granja de rehabilitación, salí pensando estar rehabilitado, volví a decaer, las cosas se pusieron peor. Y hoy llegas al punto de la angustia en el cual dices, no hay quien me ayude, no hay ayuda para mí. Probé con tratamiento médico, probé con psicólogos, probé internándome, probé aislándome de todo, alejándome de las malas compañías, probé con todo, pero no me funcionó. Volví a recaer, entonces pienso que quizás no sea para mí, no pueda cambiar. Quizás nunca pueda cambiar en mi vida. Pero si pudieres clamar como clamó el salmista, si pudieres hoy tomar este salmo y decir, Señor, no te alejes de mí porque la angustia está cerca. La angustia es un problema que está cerca en tu vida. Hay cosas que van a producirte angustia, hay cosas que van a traer dolor a tu corazón y eso está cerca. Y si te alejas de Dios, y si te alejas de su palabra, y si no echas mano al pasado para ver la obra de Dios, sino que al mirar atrás dice, no encuentro nada en Dios que me acerque, no encuentro nada en mi vida para confiar. David miró y dijo, tú me formaste en el vientre de mi madre.
Tú me guardaste en ese momento. Tú me protegiste cuando era un niño. Tú me guardaste en medio del peligro. Y aun cuando me encontraba en el campo con las ovejas, Señor, tú me guardaste. Me ungiste como rey. Cuando nadie podía verme y cuando por ahí para mi padre, para la casa de mi padre era lo último. Señor, tú me viste. Porque tú no miras como mira el hombre, dice tu palabra. Y tú pudiste verme de detrás de las ovejas. Tú pudiste sacarme de aquel lugar donde nadie podía verme. Y hoy que estás aquí, porque el Señor pudo verte de detrás de las ovejas, donde nadie podía verte, donde nadie daba nada por ti, donde para nadie tú podías cambiar o ser una persona diferente, pero el Señor te tomó de ese lugar. Pero no te tomó para dejarte en esa condición, no te tomó para que hoy estés en medio del abatimiento sin esperanza. Porque dice la palabra, tendrás confianza porque hay esperanza. Aunque puedas estar hoy en la cama de un hospital, aunque puedas tener un diagnóstico médico adverso, aunque puedas sentirte abandonado, aunque puedas sentir que estás experimentando la angustia más cercana, si Dios está cerca de ti, si la palabra de Dios está llegando a tu corazón en esta hora, es porque hay esperanza para tu vida, hay salvación para aquel que cree en Cristo Jesús, hay una vida nueva, aleluya, y aleluya. Él es quien puede ayudarte. Si ya no encuentras quién, Él es quien puede ayudarte. Si ya has intentado de todas las maneras posibles y no has podido, Él es quien puede ayudarte. Si has fracasado en tu matrimonio una y otra vez, Él es quien puede ayudarte. Pero no será a tu manera, será la manera de Dios. No será con tus formas, ni con lo que tú puedas creer, ni con la idea de Dios que tengas. Será como Él quiera. Será su plan, su voluntad en tu vida. El Señor le dijo, Padre, si puedes, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, enséñame a aceptar tu voluntad. Quizás hoy te encuentras en ese punto de la vida. Nadie puede ayudarte. Nadie puede comprender lo que pasas o lo que vives. O si pudieran comprenderlo, nadie puede tomar en su propia vida tus problemas. Yo puedo ayudarte, pero ¿cuánto tiempo? Una persona a tu lado puede ayudarte, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puede sostener a alguien? Si alguien ha tenido algún pariente, algún ser querido enfermo y lo ha cuidado, ¿cuánto tiempo puedes cuidarlo sin postergar tu vida? ¿Cuánto tiempo puedes estar ahí? ¿Y cuán amor puede tener la persona para dejar toda su vida? Ese puede hacer una madre, eso puede hacer un padre. El padre puede postergar su vida y la madre para poder criar un hijo con discapacidad y cuidarlo hasta el último momento de sus vidas. Y postergar su vida, lo que sea, para poder cuidarlo. Pero ¿qué amigo puede hacer eso por ti? ¿Qué amigo puede estar al lado tuyo y cuidarte durante toda tu vida? Si tú no puedes alimentarte, estar cada día ahí, postergar su vida para quedarse a tu lado. Por más amor que tenga, cualquier persona razonaría y le diría, joven, tú tienes que hacer tu vida. Tú también tienes que formar tu familia. Alguien se encargará de él. Alguien lo cuidará. Hay momentos en los cuales no hay quien te ayude. En un momento que yo le pedí a Dios sentir la angustia de lo que puede vivir una persona, Dios me mostró el dolor de un padre. En medio de una reunión que no tenía el porqué, pero en la campaña, al ver a ese padre abrazar a ese niño que tenía discapacidad, era un hombre mayor y su hijo era pequeño. Y yo pude darme cuenta y sentir la frustración de un padre que sabe que en cualquier momento ya no estará más para ese niño. Y no sabe quién lo va a cuidar, quién lo va a proteger, quién lo va a guardar cuando tenga un problema, quién lo va a cuidar en su enfermedad.
Cuando los padres ya están avanzados en años y tienen hijos pequeños, o cuando tienen algún problema, por más que sean jóvenes, lo que más atormenta a un padre es saber, ¿y ahora qué va a hacer de sus vidas? Porque aún hay mucho por hacer. Porque uno proyecta su vida a largo plazo y de repente la vida se acortó. Un cáncer hizo que la vida se acorte, una enfermedad terminal, un accidente hizo que la vida se acorte. Y todos los proyectos y los planes que tenías quedaron truncados a mitad del camino. Entonces el padre dice, ¿y ahora quién va a ayudarlo? Si es que tuvo el tiempo para razonarlo. Lo que más atormenta a una persona en la cama de un hospital no es su propia vida o morir. Él ya está ahí, sino el dolor de los que quedan, la incertidumbre de lo que no vio y el saber que no va a poder estar allí, que no pudo proveer para el futuro, que el tiempo se acortó. El dolor de una madre al ver a su hijo partir aún había mucho por hacer. Hay momentos en los cuales nadie puede ayudarte, pero ahí es donde tú debes mirar como el salmista. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. La angustia para nosotros siempre está cerca, pero no hay quien ayude. El problema está cerca y tú puedes sentir que Dios no lo está, pero si hoy le permites que Dios se acerque a ti, la palabra de Dios dice que Dios está cercano al que le invoca con sinceridad, al que le busca sinceramente, no aquel que busca a Dios por un milagro. Y digo, pastor, está mal que me acerque a Dios por un milagro, no. Pero cuando solamente lo que te sostiene o lo que hace que busques a Dios es un milagro o algo que puedas recibir, cuando lo recibas te vas a alejar de Dios. No va a sostenerte en el amor de Dios. Así como el miedo no puede sostenerte en los caminos de Dios. Tú puedes mirar los cataclismos, todo lo que está sucediendo en este mundo y decir, se viene el apocalipsis, el fin del mundo, pero eso no va a sostenerte en Dios. El amor hacia Dios no puede sostenerse por el miedo. Es algo totalmente diferente. Hay momentos en los cuales solo Dios puede ayudarte. Y quizás llegaste a ese punto de tu vida. Hay veces que dicen, necesito ayuda. Pero cuando están pidiendo ayuda, no es porque nosotros podamos ayudarlos, sino porque entienden que solamente Dios puede ayudarlos. Una persona que hoy se da cuenta de que no puede y que no hay nadie alrededor cuando tú estás en medio de ese momento, sabe que solo Dios puede ayudarlo. Sabe que Dios es el único que puede sacarte de esa condición. Peleas con tu carácter. ¿Quién puede ayudarte con tu carácter? ¿Quién puede cambiar tu carácter? Solo Dios puede hacer esa obra. Porque eres así hace 20, 30, 40 años. Solo Dios puede cambiar el carácter. Solo Dios puede cambiar ese corazón. Y cuando Cristo viva en ti, tus palabras comenzarán a cambiar, tu forma, tu corazón. Comenzarás a refrenar tu boca. Comenzarás a cambiar. Porque ahora tú quieres ser moldeado a la vida de Cristo. Entonces ya no puedes ser de la misma manera. Pero hay situaciones que te llevarán a darte cuenta que no hay quien te ayude. El salmista sintió esto. Señor, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien ayude. En los momentos que tú te sientes más triste, en los momentos de más complejidad en tu vida, tú te das cuenta que puedes estar rodeado de mucha gente, pero no hay quien ayude. Y puede venir y compadecerse de tu dolor y decirte la verdad que lo siento mucho. Inclusive hay veces que la gente no sabe qué decir. Tú tienes un amigo hoy joven y viene y te dice, me estoy muriendo, tengo un cáncer. ¿Qué le dices? ¿Qué le dirías? Vamos, arriba, hay esperanza, vamos, alegrate, no todo es malo. Esas palabras no sirven para nada.
A una persona que llega a ese punto de su vida, mostrarle lo que ha logrado, lo que ha alcanzado, nada va a calmar su corazón. Solamente la palabra de Dios puede llegar hasta ese momento tan profundo. Solamente Dios es el que puede tocar el alma y puede llegar hasta lo más profundo del corazón. En ese momento en el cual nosotros, los seres humanos, nos quedamos sin palabras, sin argumentos, Dios tiene una palabra para nuestra vida. Dios nos muestra que en medio de la situación donde no hay quien nos ayude, su palabra nos levanta, su palabra nos fortalece, su palabra nos hace entender el propósito, el plan de Dios. Tú no tienes el control de todas las cosas, Dios sí lo tiene. Y donde tú ves desesperanza, muerte, tristeza, derrota, el Señor ve esperanza, vida, fortaleza y un tiempo nuevo. Nos cuesta, obviamente que nos cuesta aceptar que de la muerte Dios saque vida, pero es la misma obra de Dios la que nos muestra que eso funciona así. Tú pones una semilla a brotar y si tú miraras el proceso, cuando la semilla comienza a brotar y comienza a crecer, va quedando allí lo que sería como la cáscara de la semilla en sí. Queda en la tierra y da paso a la planta. Primero tiene que romperse para poder brotar, para poder traer vida. Tiene que morir. Y Dios nos muestra por medio de su palabra que aún en medio de la situación tan terrible donde ya no hay esperanza, se puede confiar en Dios. Se puede creer en Dios. Ayer hablaba con una persona y Dios me trajo a memoria un testimonio de una mujer. Esta mujer, los médicos le dijeron, su hijo no va a pasar la noche. Un bebé con un problema del corazón, nació así. Y estando en esa condición, los médicos hacían lo posible, pero es una situación muy compleja, no hay muchas cosas que puedan hacerle. Es muy débil. Así que le dieron esa noticia a esta mujer a la tarde y ella dijo, ¿qué hago? Los hermanos iban y compartían un alimento en aquel lugar y oraban por las personas que estaban en necesidad, compartían un panfleto en las guardias. Y esta mujer dijo, me quedo aquí a llorar hasta que mi hijo muera, hasta que salga un médico y me diga, bueno mamá, ya está, ahí está el cuerpo, podés ir a reconocerlo, a verlo y ya está. ¿O qué hacer? Pero esa mujer dijo, no, ¿qué voy a hacer aquí llorando en el hospital? ¿Qué voy a hacer esperando que me digan que mi hijo está muerto? Si ya me dijeron que no hay nada que hacer, que mi hijo no va a pasar esta noche. ¿Qué voy a hacer quedándome en este lugar? Así que vino a una reunión como esta y trajo el pañal de su bebé recién nacido para orar por él. El pañal es solamente un simbolismo, la fe es lo que obra en esos momentos. Hay personas que quizás puedan decir, yo me hubiese quedado en el hospital llorando los últimos momentos, o al lado de la cama del hospital junto a mi pariente en los últimos momentos, pero esta mujer tomó una decisión diferente. Ya no había quien la ayude. Los médicos le dijeron, ya no podemos ayudarte más, ya está, no podemos hacer más nada, mamá, no pasa la noche el bebé. Estamos haciendo lo posible, lo vamos a intentar, estamos haciendo todo lo posible, pero prepárate para lo peor porque no podemos decirte otra cosa. Esta mujer vino, comenzamos a orar, finalizamos la reunión, esta mujer se acercó, hablé con ella, oramos por su hijo, oramos porque Dios haga un milagro. Y esta mujer llegó al hospital y cuando llegó al hospital aquella noche, ya era tarde. Los médicos le dijeron que no iba a pasar la noche, pero sin embargo los médicos estaban esperando para decirle, mira mamá, tu hijo no sé qué le pasó, pero salió de terapia intensiva, salió de la condición en la cual estaba, el Señor hizo un milagro en su corazón, ya no tiene una enfermedad en el corazón, aleluya, y aleluya. Santo nuestro Dios, cuando la angustia está cerca, solo Él puede ayudarte. Cuando la angustia ya está sobre ti, solo Jesús puede ayudarte. No hay quien te libre, Él puede hacerlo.
si has perdido toda esperanza, si has perdido toda confianza, si ya sientes que no hay nada más para hacer, confía en Dios. Acércate a Él. Deja que Él haga la obra en tu vida. Y si hay algún creyente que hoy está en esa condición y dice, pero Dios debería sacarme del hospital, no es así como Dios ve las cosas. La gente te mirará y te dirá, se encomendó al Señor, ¿por qué no lo libra? Porque Dios tiene un plan con nuestra vida. Y sí, sus caminos son más altos que los nuestros, así como sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Hay cosas que nuestra mente no puede razonar y que no podemos ver algo bueno en la tristeza o en la angustia que podemos sufrir. Pero Dios tiene un plan con nuestra vida, Dios tiene un propósito. Primeramente es salvarte, salvar tu vida, salvar tu corazón. Si hoy te encuentras en ese momento de angustia, si has llegado al punto donde te das cuenta de que no hay ningún 0800 que te funcione, no hay ayuda que pueda venir a tu vida, bueno, es tiempo de que puedas confiar en Dios. Él dijo, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, no hay quien ayude. Solo tú puedes ayudarme. Ayúdame, Señor, líbrame, cámbiame. Cuando has llegado a ese momento en el cual sientes que ya nadie puede ayudarte, la palabra viene para decirte, yo puedo. Yo puedo ayudarte en medio de aquello que para ti representa la destrucción de tu matrimonio. Yo puedo. Yo puedo cambiar tu corazón, aunque hoy después de 40 años me digas, quiero cambiar mi vida, mi carácter y ser una persona diferente. Yo puedo. Nadie puede ayudarte, yo puedo. No hay quien te ayude. La angustia está cerca. No hay quien te libre. Pero si hoy permaneces en Dios, si hoy te acercas al Señor, si hoy le abres tu corazón, tu vida cambiará para siempre. Y Él podrá hacer que brote esperanza aún en medio de la piedra, aún en medio de la roca que representa tu corazón. En el desierto la roca era Cristo y de Él brotaron las aguas. De Él fluyó la vida. Tú puedes estar en angustia, en depresión, en desánimo, porque hay una falta de Dios en tu corazón. Puedes estar hoy con pensamientos de suicidio. Es simple, a tu corazón le falta Dios, le falta un propósito. Le falta entender qué es lo que Dios tiene para tu vida. Cuando tú abraces el propósito de Dios, cuando tú confíes en Él, entonces habrá esperanza para tu vida. Y cuando llegas al conocimiento de Dios y estás como aquel carcelero, aquel que se iba a quitar la vida porque significaba la destrucción. Los presos habían escapado y antes de que mataran a él y a toda su familia, él se iba a matar. Pero escuché una voz que le dijo, no lo hagas. Hay una voz que te dice en esta hora, no lo hagas, no te quites la vida. No dejes que se arruine todo. No lo hagas. Y él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo hago para salvar? Él iba a perder su familia en aquel error. Pero la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu familia conocerá la salvación del Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Aquel que hoy quiere abrirle su corazón a ese Dios, aquel que haya llegado al punto en el cual dice, pastor, yo tengo un problema. Y el problema es que no hay quien me ayude. No, mira, ese no es el problema, porque hay quien te ayude. Si has llegado a este lugar es porque has llegado al lugar correcto. No a esta iglesia, sino a los brazos de Jesús. Has llegado al lugar donde tú puedes ser ayudado. Has llegado al lugar de las respuestas. Pero tienes que tener paciencia. Todas las respuestas no vendrán inmediatamente. Aquel que quiera hallar un tesoro debe buscar diligentemente hasta encontrarlo. Dios irá hablando a tu corazón. Dios irá respondiendo a tu vida. Yo le decía a una joven, mira, pregúntale a Dios lo que quieras saber y pídele a Dios señales.
Pídele a Dios que te muestre. Hablamos el domingo, hablamos en la semana y el lunes me decía, pastor, Dios me dio una señal poderosa. Dios me mostró. Así que ahora voy a ir a buscar de Dios. Habla con Dios. Acércate a Él. Porque la angustia está cerca y no habrá quien te ayude. Pero si hoy puedes confiar en Dios, habrá esperanza para tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora. Aquel que quiera abrirle su corazón al Señor. Confiar en Él. Que pueda hacer esta oración que dice, Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.